Comunicación integral. Buenos días niños, ¿cómo están? Reciban el cordial saludo de su profesor Juan Mendoza. Quiero darles la bienvenida a las clases virtuales y para ello les voy a dar unas cuantas indicaciones. Necesito que presten mucha atención y guarden silencio para que puedan entender y aprender de las clases. Así que, sin nada más que decirles, comencemos. El adjetivo y sus grados. Muy bien, vamos a ver qué cosa nos dice la teoría. ¿Qué es el adjetivo? Pues el adjetivo es una palabra que designa una cualidad, una característica, una propiedad de los sustantivos, a la cual acompaña, modificándolos, obviamente. ¿Qué más nos dice? Que el adjetivo siempre va a presentar el mismo género y número que el sustantivo al que va acompañando. Esta coincidencia se llama concordancia, ¿sí? O sea que va a concordar, va a tener similitud el adjetivo en género y número que el sustantivo. Muy bien, entonces vamos a repetir que el adjetivo nos va a designar una característica, una cualidad de un sustantivo, ¿ya? Al que va acompañando, modificando a estos. Entonces, el adjetivo siempre va a presentar el mismo género y número que el sustantivo. Muy bien, continuamos. Repasemos sobre el adjetivo. Muy bien. Dice que los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre los sustantivos, sobre las personas, sobre las cosas o los lugares. Esos son los sustantivos. ¿Sí? Nos van a dar información acerca de sus características. Ejemplo, la pelota verde. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, en este ejemplo, la pelota es el sustantivo o el objeto, ¿sí? O la cosa, el objeto. Y verde sería el adjetivo calificativo, que nos va a expresar la característica. Nos está dando información acerca de la característica de la pelota. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a decir que los adjetivos pueden identificar o pueden indicar el tamaño, es una característica, es una información. Puede indicarnos que es grande, que es pequeño, o el adjetivo nos puede indicar que el objeto o la persona es alto, que es bajo, que es grueso o que es delgado. Si es, por ejemplo, dice la niña alta y delgada, ¿no es cierto? Alta y delgada vendrían a ser los adjetivos. Está dándonos la información de las características de la niña. Puede ser grande o puede ser pequeño. Como vimos, la pelota grande. También nos pueden indicar la forma, ¿no es cierto? Aquí vemos forma redonda, forma cuadrada. Un ejemplo, la mesa redonda. Nos está indicando, nos está informando la característica de este objeto. Muy bien. También los adjetivos nos pueden indicar el color, ¿no es cierto? Los colores amarillo, rojo, azul, verde, celeste. Nos dicen que el auto o el coche es rojo, ¿sí? ¿Qué más nos indican los adjetivos? La temperatura. Nos dicen si es frío o si es caliente. Ejemplo, sopa caliente. Ya sabemos que la sopa, la característica de este plato, de esta sopa, es que la información es que está caliente. También nos puede indicar el sabor, si está dulce, si es salado o si es ácido. Por ejemplo, sopa salada. Entonces, los adjetivos son palabras que se usan para dar información sobre los sustantivos, que son personas, cosas, lugares o animales. Nos dan información acerca de las características. Siempre van a acompañar a los sustantivos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Vamos a ver la concordancia de los adjetivos con los sustantivos. Habíamos dicho que los adjetivos
tienen el mismo género y número que los sustantivos y eso se le denomina concordancia, similitud, igualdad. Vamos a ver. Cuando dice en género se refiere a cuando es masculino, ¿no es cierto? Ejemplo, dice nuestro amigo estudioso. Mi amigo estudioso. Amigo es el sustantivo y está en género masculino. Y estudioso, que vendría a ser el adjetivo, también está en masculino. ¿Sí? Vamos a ver. En femenino, mi amiga estudiosa. Vemos que aquí en la oración amiga, que es el sustantivo, está en género femenino. Y estudiosa, que vendría a ser el adjetivo, también está en femenino. Entonces la concordancia se da cuando los adjetivos van en mismo género que el sustantivo al cual acompaña. Aquí están en femenino, adjetivo y sustantivo, y aquí están en masculino, adjetivo y sustantivo. Muy bien, vamos a ver ejemplos en número, porque la concordancia se da en género y en número. Cuando es singular, dice el laureado y joven ajedrecista, ¿no? El laureado es un joven que tiene premio, que gana los laureles o la copa, ¿no? O la medalla, eso significa laureado, de laureles. Muy bien, está en singular. El laureado, o sea, el reconocido, ¿no? Joven, este sería el sustantivo. Ah, no. Laureado y joven serían los adjetivos y ajedrecista vendría a ser el sustantivo. Entonces está en singular. Laureado, uno solo. Joven, uno solo. Y ajedrecista, se refiere a un joven ajedrecista. Vamos a ver en plural. Dice, los laureados o los renombrados o los reconocidos o los premiados y jóvenes ajedrecistas, vemos que todos están en plural. Entonces, los adjetivos, ¿sí?, concuerdan o están en igual género y número que los sustantivos a los cuales acompañan. A esto se le llama concordancia de los adjetivos. ¿Sí? Nosotros no podemos decir mi amiga estudioso, porque no concordaría el adjetivo en género femenino. Tendríamos que decir mi amiga es estudiosa. No podemos decir mi amigo es estudiosa, porque no habría concordancia en el género. ¿Sí? O no podemos decir el laureado y joven ajedrecistas, porque no estarían en el mismo número. Ambos, adjetivo y sustantivo, deberían estar en el mismo número y en el mismo género. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Grado de los adjetivos. Vamos a ver que el adjetivo puede presentar 3 grados. Vamos a ver cuáles son. Los grados de los adjetivos pueden ser positivo o son positivo. Vamos a ver la definición del adjetivo del grado positivo. Nos dice que expresa una cualidad sin dar idea de intensidad. O sea, una cualidad normal, ¿no? Sin intensidad. Ejemplo, Vicente es un niño veloz. Nos está diciendo que Vicente es veloz. Nada más. No nos dice si es muy veloz o poco veloz o bastante veloz. Otro ejemplo es Pedro es un joven alto. Nos dice que Pedro es alto, un joven alto. Muy bien. Entonces, el grado positivo expresa una cualidad que no nos da más idea de la intensidad, si es bastante o poco, si es mucho o poco. Muy bien. Vamos a ver, el otro grado es el comparativo, que nos dice la definición, nos dice que compara las cualidades de dos términos entre sí, entre ellas. Va a comparar ambas las características. Ejemplo, dice, Luis es menos ágil que Carlos. ¿Sí? Compara las cualidades de dos términos. Nos dice que uno es menos
ágil que otro, ¿sí? Que Luis es menos ágil, compara las características. Uno es más ágil y otro es menos, ¿no? En agilidad uno es mayor y otro es menor. Luis es menos que Carlos en agilidad. Otro ejemplo dice, Emil es más alto que Raúl. Aquí está comparando a Emil y a Raúl en cuanto a su cualidad de altura, ¿no es cierto? Uno es más que otro. Entonces sería el grado comparativo del adjetivo. Muy bien. Seguimos. El tercer grado es el grado superlativo. Ya no, primero hemos visto el positivo, ¿no? Donde nos expresa la cualidad simplemente. En el comparativo está compara dos términos, ¿no? Con respecto a la cualidad. Y el superlativo nos dice la teoría que expresa una cualidad en su grado máximo, ¿sí? En su tope, en lo más grande que se puede. Vamos a ver los ejemplos. La película estuvo interesantísima. No estuvo interesante, estuvo interesantísima. O sea, mucho más que interesante. Supremamente interesante, súper interesante, ¿no? Y lo dice de esta manera, interesantísima. No simplemente estuvo interesante. Dice, ese niño es paupérrimo, ¿no es cierto? Paupérrimo. Significa que está en extrema pobreza. Que no solamente es pobre, sino que está en extrema pobreza. Muy, muy pobre. Demasiado, bastante, mucho, muy pobre. ¿Sí? Lo está expresando en su grado máximo. Muy bien, continuamos. Leo el texto y luego respondo la pregunta. Vamos a ver. Una victoria inesperada. Hace más de 50 años, Edwin Vázquez Camp, un joven deportista aficionado, logró lo impensable. Viajó a las Olimpiadas de Londres en 1948. Se enfrentó a más de 50 competidores pensando en el Perú y logró ganar la medalla de oro en la especialidad de tiro libre. Venció a Rudolf Schneider de Suiza y a Torsten Ullmann de Suecia, quienes eran los favoritos de la prensa especializada. ¿Qué expresan las palabras destacadas? Vamos a ver. La primera palabra destacada es joven, pues nos habla que Edwin Vázquez Camp era un joven deportista. Nos está diciendo la cualidad de este deportista, que era joven. ¿Sí? La segunda palabra es aficionado. Nos dice que este joven deportista era aficionado. ¿Qué cosa es aficionado? Que se dedica a una actividad por mero gusto, por un gusto, porque le gusta, ¿sí? No de forma profesional, ¿no? Al que le gusta el fútbol, juega al fútbol, pero no lo toma como profesión, no se dedica a entrenar, simplemente lo juega por diversión, no recibe dinero a cambio, ¿sí? No es su oficio. Entonces, este joven deportista era aficionado, no era un profesional, nos está diciendo. Dice que eh, logró lo impensable y que viajó a las Olimpiadas de Londres en el año 1948. La tercera palabra es especializada. ¿De dónde y qué está hablando esta palabra? ¿Qué cosa nos está diciendo? Nos está diciendo que la prensa es especializada. Dice que venció a Rudolf Schneider de Suiza y a Tolsen de Suecia, quienes eran favoritos de la prensa especializada. No era cualquier tipo de prensa, sino que era la prensa especializada en las Olimpiadas, ¿no es cierto? Estas tres palabras nos están indicando, nos están informando las características del sustantivo, ¿no? En este caso de la prensa, que es especializada, del deportista, que era joven, y que este deportista también era aficionado. Entonces, estamos viendo que estas palabras nos dan información y están calificando a los sustantivos. Muy bien, entonces
Continuamos. No olvidemos el desarrollo de las páginas 56 y 57 del libro de actividades. Estas actividades van a estar también en la tarea que se les va a asignar en la clase. Muy bien, continuamos. Los dos puntos. Vamos a ver qué nos dice el concepto de los dos puntos, que es el tema que vamos a tratar ahora. Dice el concepto que los dos puntos que aquí vemos son, ellos dos, un signo de puntuación, cuya figura está formada por dos puntos superpuestos, uno al otro. Ya los conocemos. Bueno, los dos puntos señalan expresiones textuales, inician una enumeración, ya lo vamos a ver, introducen, se utilizan cuando inician una enumeración, introducen una ejemplificación a una aclaración, también se colocan en el encabezado de una carta o una fórmula de cortesía. Y también se colocan al desarrollar y explicar un enunciado. Muy bien, vamos a ver cómo se utilizan los dos puntos. Continuamos. Los dos puntos se usan. Vamos a ver cuándo y dónde es que se usan los dos puntos. Dice que se escribe con dos puntos antes de una enumeración anunciada. Cuando nosotros vamos a enumerar varias cosas y lo vamos a anunciar, luego de eso usamos los dos puntos. Ejemplo, me gustan los siguientes colores, dos puntos, azul y rosado. Es allí donde se utilizan los dos puntos. El otro ejemplo dice, los ingredientes son los siguientes, dos puntos. Vamos a empezar y comenzar con la enumeración de los ingredientes. El limón y el azúcar. Muy bien. ¿Cuándo se escribe con dos puntos también? Al introducir una ejemplificación. Cuando vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver. Dice, hay cosas que no puedes olvidar al ir a la escuela. Dos puntos. Por ejemplo, tu lápiz y tu cuaderno. Es obvio. Son cosas que no puedes olvidar. Pero antes de dar el ejemplo, utilizamos los dos puntos. Muy bien. ¿Cuándo más se usan los dos puntos? Después de un saludo en una carta o documento. Vamos a ver. Comenzamos la carta, ponemos la fecha y abajo comenzamos. Querida amiga, dos puntos. Y continuamos en el siguiente renglón. Te escribo para saludarte y saber cómo te va. ¿Sí? Así se escribe o se debería escribir en una carta o en un email. ¿No es cierto? Aunque ahora casi no escribimos cartas ni mandamos emails. ¿No? Muy bien, pero así debería ser. ¿Dónde más se escribe los dos puntos? Antes de reproducir las palabras pronunciadas o pensadas por otra persona. Cuando tomamos el texto de alguien, ¿no? Ejemplo. Miró al cielo estrellado y pensó, dos puntos. Y utilizamos comillas, porque no es lo que nosotros hemos dicho, sino una tercera persona, alguien más. Qué hermoso espectáculo estoy presenciando. Antes de escribir o redactar las palabras de otra persona, que van entre comillas, se utilizan los dos puntos. Otro ejemplo. Mamá salió y dijo, dos puntos y comillas. Tengan cuidado al cruzar la pista. Entonces, los dos puntos se usan antes de una numeración, al introducir una ejemplificación, después de un saludo o en una carta o en un documento y antes de reproducir palabras que han sido pronunciadas por otra persona. Esas son las situaciones o en los momentos en que se utilizan los dos puntos. Muy bien, continuamos. Lee con atención y responde la pregunta. Vamos a leer.
El título es El futuro en el horizonte. Había una vez un niño que llegó a la cima de un cerro y desde allí vio su futuro. El niño se llamaba Mateo y durante sus vacaciones practicaba con sus tres amigos los deportes que ellos creían más importantes: atletismo y fútbol. Un día, Mateo propuso a sus amigos subir al cerro que quedaba a solo 3 cuadras de su barrio. Me cuentan que desde allá se puede ver el mar, les explicó. Les costó mucho esfuerzo y uno que otro golpe o rasguño, pero cuando llegaron a la cumbre comprobaron que todo era verdad. Sobre el horizonte distinguieron claramente las siluetas de muchos barcos mercantes. Por unos segundos, los cuatro amigos quedaron desconcertados. Y durante ese tiempo, solo una cosa fue segura. Ese día de febrero, Mateo decidió ser marino y recorrer así los puertos del mundo. Antes de qué expresiones se encuentran los signos de puntuación destacados. Vemos aquí estos 2 puntos. Nos está hablando de la mención que hace Mateo. Dice, me cuentan que desde allá se puede ver el mar. Es una expresión de Mateo, por eso va 2 puntos primero. ¿Sí? Después cuando va a enunciar, dice, todo era verdad. Sobre el horizonte se distinguieron claramente las siluetas de muchos barcos mercantes. Y va a enumerar. Y aquí, donde nos dice que una cosa fue segura. 2 puntos. Ese día de febrero Mateo decidió ser marino y recorrer todos los puertos del mundo. Allí están los signos de puntuación de 2 puntos. No olvidemos desarrollar las páginas 58 y 59 del libro de actividades, las cuales también estarán adjuntadas en la clase de hoy día. Muy bien, niños, avanzamos. Hasta aquí el video de hoy día. Y es para que ustedes puedan repasar y estudiar los puntos que hemos aprendido. Para ello no se olviden desarrollar el cuestionario en su cuaderno. Y si tienen alguna duda sobre algún punto, pues tienen la opción de volver a ver el video en el punto específico. Y si no, me hacen llegar cualquier consulta a los mensajes en el Classroom y yo se los resolveré en la brevedad posible. Hasta luego.